El agua es nuestra, es del pueblo guayú, es de los afrodescendientes, es de los guajiros y de Colombia en general, y no de las multinacionales. Recuerdo algo, Neida, cuando en tu campaña, que no hace sino unos meses, dijiste: yo voy a ser la gobernadora del agua. Solo le pido a los guajiros que trabajemos unidos, que luchemos por el agua de este departamento y que seamos recordados en la historia por el agua, que la llevemos al último rincón de este departamento. Y dije: la mujer Prowi. Y como dice ser de nosotros, de la etnia guayú, llevar la sangre del pueblo guayú. Que por primera vez una mujer guayú de casta pusaina, con ustedes de la mano, muy seguramente no nos va a faltar sino la sabiduría que viene desde Dios para sacar este departamento adelante. Hoy quiero tu manifiesto, hoy te quiero ver a mi lado, pararte como la gobernadora Prowi a defender las cuencas hídricas de La Guajira. A ver, Oneida, demuéstrelo, que sí eres la mujer Prowi. Vamos. No se hizo una consulta previa a los pueblos indígenas, al pueblo guayú. No se hizo. Sobre todo los ribereños, solamente se tuvo en cuenta a la comunidad guayú de Campo Herrera. El resto, ¿qué somos? El resto de ribereños, ¿en dónde nos metieron? ¿En qué saco nos metieron? ¿Será que no tenemos derecho a una consulta previa, ancestral y de raíces propias? Nos estamos muriendo de sed, nuestros niños están muriéndose, es de pura física sed. El Cerrejón, en este momento tan tétrico, van a desviar el arroyo Bruno, que es el río Ranchería. ¿Cómo lo van a hacer? ¿En qué cabeza les cabe ella eso? Rechazo rotundamente la minería, porque está haciendo que los humanos en Colombia nos extingamos.